Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Es un gusto para el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura, que el día de hoy nos acompañen en la charla que ha programado el capítulo de Ingenieros Civiles y Sanitarios, cuyo nombre es Sistemas de Protección Sísmica para Puentes. Quien nos apoya como ponente el día de hoy es el ingeniero Diego Enrique Taboada Saavedra. Él es jefe de la Unidad de Sistemas de Protección Sísmica en CDV Ingeniería Antisísmica. Participa en el desarrollo de ingeniería en diversos proyectos con sistemas de aislamiento sísmico y disipadores sísmicos. También como asesor para diversas empresas en ingeniería en el proceso de diseño con sistemas modernos de protección antisísmica. Además, en la instalación en proyectos que tengan sistemas modernos de protección sísmica. Es integrante del comité de elaboración de la nueva norma peruana de aislamiento sísmico y ha participado como expositor en diversas instituciones como el CIP, ASI, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, universidades, escuela de posgrado en el diseño con aisladores y disipadores sísmicos e innovaciones con estos sistemas. Le doy pase, ingeniero Diego, para que pueda empezar la conferencia del día de hoy. Adelante. Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros Consejo Departamental Piura por la invitación y por permitirnos compartir esta importante charla relacionada con protección sísmica para puentes, un tema que les interesa mucho a las instituciones y a la comunidad ingenieril en general, sobre todo porque en estos momentos se está llevando a cabo diversos proyectos relacionados con reconstrucción, con nuevas estructuras y en particular con infraestructura de este tipo, ¿no? Entonces, el día de hoy les vamos a mostrar un poco las soluciones que nosotros como empresa, como CDB Ingeniería Antisísmica tenemos. Somos una empresa que se especializa en este tipo de soluciones y al final de la presentación vamos a absolver algunas dudas referente a todas las soluciones que les vamos a mostrar, ¿ok? Vamos a iniciar haciendo una breve justificación del por qué la importancia de este tema. Y esto radica en el sentido de que los puentes principalmente ubicados en la costa de nuestro país están expuestos a movimientos sísmicos de diversa intensidad, ¿no? Nosotros, si ubicamos solo los puentes que arroja el Ministerio de Transportes en su base de datos que está libre en Internet, podemos registrar todo este sinnúmero de obras tipo puente que están construidas a lo largo de toda la costa del país, ¿no? Cada color de este punto representa a la condición en la que está el puente. Estamos hablando, algunos puentes están en condición buena, que son los de color azul, en condición mala, los de color rosado, en condición muy buena, los de color verde, muy mala rojo y regular de color amarillo, ¿no? En resumen, estamos hablando de que hay 134 puentes registrados como condición buena, 71 puentes en condición regular, 55 en condición muy buena, 12 en condición mala y 3 muy mala, ¿no? Esta es, como les digo, la base de datos que se encuentra en el portal del MTC de Provías Nacional y que desde luego requiere incorporar mayor cantidad de datos de aquellos que no han sido registrados, como por ejemplo en la zona de Lambayeque se aprecia que no se han registrado algunos puentes, además de aquellos que están en plena construcción y aquellos que están aún en etapa de diseño y que a futuro van a ser parte de esta data, ¿no? Entonces, la idea es que tenemos una gran cantidad de infraestructura de tipo puentes y si yo hago un paralelo con la sismicidad peruana, pues justo en esa franja costera donde estoy ubicando estos proyectos, pues encuentro de que, y todos conocemos que la mayor cantidad de terremotos ocurridos en la historia del país, pues justo se da a lo largo de toda esa franja, ¿no? Entonces, tenemos mucha infraestructura existente o nueva que está por construirse, y en paralelo tenemos un potencial riesgo que es la ocurrencia de terremotos de gran intensidad en la misma franja, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos por el cual nosotros debemos preocuparnos en proteger a este tipo de estructuras. Si lo vemos desde otro punto de vista,
podemos hablar de que el colapso de estos puentes por sismos pueden generar daños materiales, daños a la vida y daños a la inversión. Vamos a centrarnos en lo que es daños materiales y daños a la vida. Desde luego, si es que hablamos de un colapso de puente producto de un terremoto, vamos a tener este tipo de condiciones, ¿no? Un puente completamente caído en donde pues hay que construir definitivamente una nueva estructura con el costo que esto implica. Esta imagen está relacionada con el terremoto que ocurrió en México en el 2017, en un puente en Asunción, en una de las regiones al interior del país, ¿no? O como esta imagen en donde ya no solo hay daño material, sino hay daño a la vida. En este caso, hay vehículos que están cruzando por debajo de este puente, que era ya un puente en la ciudad, ¿no? Recuerden que los puentes no solo están en las zonas donde no hay población, sino también tenemos puentes en las propias ciudades. Entonces, estos también pueden generar daños materiales y daños a la vida, como en este caso que ocurrió en un viaducto, el viaducto de las Américas en Guayaquil, a raíz del terremoto ocurrido en Ecuador en el año 2016. Y como complemento también tenemos más ejemplos de daños que se pueden generar a raíz del colapso o daño de puentes, tanto a la estructura como tal y a todo lo que es circundante como son las personas, los vehículos y otros componentes. Esta imagen corresponde a un viaducto también colapsado en Concepción a raíz del terremoto de Chile en el año 2010. Como podrán apreciar, entonces tenemos distintos tipos de daños materiales y a la vida que pueden afectar a raíz del colapso de estos puentes. Y vamos a analizar también el tema de la inversión, cómo es que se ve afectada la inversión, para lo cual aquí se debe tener en cuenta de que el daño a la inversión no solo está referido al costo que me demanda construir este puente como tal, sino que detrás del colapso de un puente puede acarrearme problemas que incluso impacten en la inversión o en la economía a nivel nacional. Solo por citarles un ejemplo, este es el mapa de los corredores logísticos que tiene el país, ¿no? El mapa en donde se aprecian todas las cadenas logísticas que puede manejar el país. Recuerden que la cadena logística es, una, es un corredor muy importante para la economía nacional. Entonces, a través de la conexión de puertos, aeropuertos y carreteras, pues se logra los procesos de exportación e importación de distintos tipos de cosas, de bienes, con el fin de dinamizar la economía. Entonces, uno de los componentes son los corredores viales, ¿no? Entonces, suponiendo que estos corredores viales, solo ubicados en la costa, que ya hemos mencionado que estos puentes, principalmente los puentes que he mencionado se ubican en la costa. ¿Qué pasaría si alguna de estas ciudades es sometida o es sacudida por un terremoto de gran intensidad? Por ejemplo, si tenemos Lima. Y desde luego tenemos que Lima, para que pueda conectarse alrededor de todos estos corredores logísticos, debe cruzar diferentes tipos de infraestructura de puentes. Entonces, el solo hecho de cortar o colapsar los puentes que conectan la ciudad de Lima genera toda una pérdida económica al país en general. Por un lado, o sea, no necesariamente si ocurre el terremoto en Lima se va a afectar únicamente la ciudad, sino que todo el país se ve afectado producto del colapso de determinados puentes, ¿no? Lo mismo puede pasar en el norte. Si tenemos un corredor, ustedes saben que en el norte tenemos un corredor que justo da hacia exportaciones, que es el corredor que llega hasta el puerto de Paita. Entonces, si esta infraestructura se ve impactada a raíz del colapso de un puente que conecta los corredores, definitivamente va a afectar no solo a la región norte, sino va a afectar al país en general y sobre todo a aquellos que utilizan este corredor para la exportación o importación del producto. De forma complementaria, después de la ocurrencia de un terremoto, lo ideal es trasladar ayuda hacia esas zonas donde ha ocurrido este desastre. Entonces, si es que por A o B motivos tenemos los puentes colapsados, también se convierte en un punto o en un cuello de botella en donde yo no puedo trasladar ayuda hacia las ciudades que están afectadas producto de la ocurrencia de este terremoto. Entonces, como verán, el hecho de que ocurra un terremoto y que genere daños en los puentes va más allá
del costo que impacta reconstruir el puente como tal, sino que puede afectar a la economía en general. Entonces, dicho esto, es de vital importancia que toda esta infraestructura tenga protección sísmica adecuada y ya existe protección sísmica moderna. Una de ellas es el aislamiento sísmico, que es una tecnología bastante desarrollada ya, sobre todo en edificaciones acá en el país. Solo para traer acotación, en la parte de edificaciones hay una norma que obliga a usar esta tecnología en hospitales, porque se considera pues que los hospitales son infraestructura esencial que tiene que permanecer operativa después de la ocurrencia de un terremoto. Creo que al mismo nivel o a la misma categoría debería clasificarse todo lo que es infraestructura que conecte los principales corredores viales del país, como son los puentes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de comparación, la mayoría de puentes en donde aplique esta tecnología deberían utilizarla sin ningún reparo, ¿no? El aislamiento sísmico en puentes, pues consiste básicamente en la aplicación de unos dispositivos que lo voy a reflejar en este video, cómo es que van ubicados y cómo es la forma en que trabajan, ¿no? Esta es una simulación de un puente curvo, como ven ahí. El puente está apoyado sobre estos aisladores sísmicos. Estos aisladores sísmicos se deforman, así como aprecian en el video, ¿no? Se deforman una distancia considerable, podemos hablar de 30, 40, 50 centímetros ya en un diseño real de un puente. Y gracias a esta deformación de los dispositivos, lo que conseguimos es que la estructura permanezca completamente operativa debido a la absorción de energía o la disipación de energía que consigo con la utilización de estos aisladores sísmicos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista dinámico, si yo observo el espectro de aceleraciones, el espectro de diseño de aceleraciones que suelo utilizar para el diseño de un puente, yo debo tener en cuenta pues que típicamente la mayoría de puentes pues se ubican en determinado rango de periodos, sobre todo en periodos en donde la aceleración corresponde a un valor muy alto, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo aislamiento sísmico, el valor de este periodo de vibración del puente se traslada hacia el lado derecho del espectro y con esto yo consigo de que tal vez la fuerza de corte o la aceleración que estaba en este nivel como si fuese 1, yo puedo llevarla a un nivel de 0.3, 0.4, dependiendo del diseño del sistema de aislamiento. Entonces, con esto consigo reducir enormemente la fuerza que ingresa a la estructura y por lo tanto el posible daño que le pueda generar. En paralelo, lo que estoy consiguiendo también es que el amortiguamiento de esta estructura pues se incremente y eso trae como consecuencia que al ser este espectro calculado en base a un 5% de amortiguamiento, si yo le doy más amortiguamiento, pues este espectro empieza a reducirse y por lo tanto también ayuda a que baje el nivel de aceleración. Entonces, desde el punto de vista dinámico, esto es lo que pasa cuando yo utilizo aislamiento sísmico. Llevo la estructura de determinado periodo a un periodo mucho más grande, que puede ser 2.5, 3 o 4 veces más que el periodo original, y con eso yo permito reducir las aceleraciones y las fuerzas sísmicas en mi estructura. Si yo lo quiero ver también desde el punto de vista de desplazamientos, lo que estoy haciendo es que para un espectro de desplazamientos, yo primero tenía el puente en esta condición, en una condición de periodo corto y con determinado valor de desplazamiento. Entonces, cuando yo le coloco el aislamiento sísmico, yo incremento el periodo de vibración y de manera consecuente lo que sale es que el puente se va a desplazar más, pero este desplazamiento es justo el que absorben los aisladores, aquel que les dije que correspondía a 30, 40 o 50 centímetros, al menos según los cálculos que hemos tenido como referencia en algunos proyectos donde hemos trabajado, ¿no? Lo que sí hay que tener en consideración es que puede que existan algunas estructuras en donde el típico espectro de diseño que yo utilizo no sea aquel que viene o que aparece por defecto en la norma, sino que
producto de un estudio adecuado de mecánica de suelos o un estudio geotécnico, yo determine que el espectro no corresponde a aquel que está representado por la figura de color rojo, sino corresponde a aquel que está representado por la figura de color azul. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ya que si nos concentramos solo en el espectro de color azul, nos damos cuenta que pues cuando yo estaba con un periodo bajo, un periodo por ejemplo de 0.5, los niveles de aceleración eran del orden, por ejemplo, de 100 centímetros por segundo, mientras que si yo le aumento el periodo, recuerden que el aislamiento sísmico consiste en aumentar el periodo de la vibración de la estructura, yo más bien lo que estoy haciendo es brindándole más aceleración a mi estructura. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la calidad del suelo sobre el cual yo voy a cimentar el puente, ya que eso va a repercutir directamente en la eficiencia de los aisladores sísmicos. Si es que yo tengo un espectro como el característico, como el que la mayoría de puentes en general tiene, que es como el del color rojo, pues definitivamente el aislamiento sísmico sí es viable, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la zona norte, en donde a veces el tipo de suelo puede generar un espectro diferente al convencional. Ahora, ¿qué ventajas me trae utilizar aisladores sísmicos para mi estructura? En principio, el aislamiento sísmico es una tecnología que ya ha sido probada alrededor del mundo. Ya existen muchos proyectos en los cuales está instalada esta tecnología y ha funcionado correctamente. En nuestro caso, como empresa, como CDB Ingeniería Antisísmica, nosotros trabajamos con una marca de aisladores llamada Dynamic Isolation System. Es una marca americana y esta marca incluso ha tenido proyectos en la zona de Japón antes de la ocurrencia del terremoto de grado 9 en años pasados, y estas estructuras han trabajado sin ningún inconveniente y han continuado operativas después de la ocurrencia del terremoto. Entonces, la tecnología ya ha sido probada en situaciones reales y pues con ello se demuestra pues la experiencia y la calidad de este tipo de dispositivos. Otra ventaja que se tiene al usar aislamiento sísmico es que yo consigo menores secciones en la parte de los pilares o de los estribos, ya que a nivel de estructuras puedo disminuir en el orden del 30 al 50% los costos por cimentación si es que utilizo aislamiento sísmico. Entonces, esta es una gran ventaja para cuando yo quiero optimizar los costos de mi proyecto a nivel de estructuras, ¿no? El usar aislamiento sísmico es una gran alternativa y en puentes se ve mucho más reflejado esto que en edificios, ¿no? En edificios esta disminución de costos no es tanto como lo es en puentes, ¿no? En edificios incluso pueden haber proyectos en donde yo necesito un 7 u 8% más respecto al proyecto original para poder considerar los costos de inversión de la tecnología de aislamiento. En cambio, cuando yo utilizo aisladores en puentes, aquí sí, por las experiencias que hemos tenido, no solo en el exterior, sino acá en Perú, podemos conseguir ahorros del 30 al 50% en costos de cimentación. Muy aparte de los costos o la reducción de costos en cimentación, si es que yo tengo alguna estructura tipo puente que va a estar involucrada o va a invadir alguna zona de instalaciones aledañas, esto me permite que yo no invada en gran porcentaje. Por ejemplo, si estoy en ciudad, muchas veces tenemos tuberías que pasan cerca a la zona de cimentación de mi viaducto, de mi puente proyectado. Entonces, con el uso de estos aisladores sísmicos, lo que consigo es tener una cimentación de menos dimensiones y por lo tanto voy a invadir o voy a obstruir menos alguna tubería o alguna instalación que esté muy cerca a la cimentación. Uno de los ejemplos más claros es este tren elevado, el tren elevado John F. Kennedy, en donde pues se ahorraron no solo por costo de cimentación a nivel de estructura, sino porque no tuvieron que paralizar otro tipo de instalaciones o tuberías que hubieran generado algún costo complementario para construir este tren elevado, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esa característica también para cuando nosotros consideremos algún proyecto dentro de la ciudad, el hecho de no invadir alguna u obstruir alguna estructura ya existente cerca del viaducto o puente, ¿no? Y desde luego la estructura después de un terremoto va a continuar operativa
al usar aislamiento sísmico ya se tienen experiencias, como les dije, esta es una de las tantas experiencias, este es un puente en California, en donde pues fue sometido a diversos terremotos hasta la fecha y ha permanecido estable, ha tenido registros de que se ha movido durante el terremoto, pero posterior a ello ha retornado a su posición original. Entonces, esto demuestra también que la tecnología o la teoría que da origen a estos dispositivos pues funciona perfectamente, ¿no? Acá les voy a mostrar algunos proyectos que hemos trabajado con esta técnica de aislamiento sísmico. No son todos, pero creo que son los principales. Uno de ellos justo se ubica en Piura mismo, el puente Juan Pablo II. Fue el primer puente aislado sísmicamente en el norte del país, ¿no? Eh, pero más allá de que sea el primero en aislarse, tiene una característica también, que estos aisladores sobre los que se apoya este puente tienen una capacidad de 2.730 toneladas cada uno y son capaces de deformarse en el orden de 50 a 60 centímetros. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, que la carga que tienen que soportar estos aisladores no solo es la carga cuando no hay el terremoto, sino que tienen que mantener su estabilidad cuando venga el sismo y estos aisladores empiecen a deformarse. Como vieron en el video que les presenté, ¿no? El puente sigue operativo porque por más que se deforme el aislador, el peso no genera algún desequilibrio o alguna inestabilidad en el aislador sísmico. El mismo aislador retorna a su posición original. Otro proyecto importante que hemos trabajado es acá en Lima, en la Costa Verde, el viaducto Armendáriz. Fíjense que este puente o este viaducto tiene una característica especial, que es un viaducto curvo, ¿no? O sea, no tiene linealidad desde el punto de vista horizontal, sino que además tampoco tiene una horizontabilidad, sino que desde el punto de vista vertical también empieza a tener pendientes. Entonces, aquí para el diseño de este tipo de aisladores hay que tener en cuenta efectos complementarios. Ya no solo hay que diseñarlo por efectos sísmicos, sino hay que diseñarlos por efectos de la curvatura del puente, efectos de retracción del concreto, ¿no? Y un sinnúmero de características que conllevan a hacer un diseño de cada pilar de forma diferente, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la parte más baja de este viaducto está en donde estoy señalando con el puntero y la parte más alta es justo en la zona curva. Entonces, el peso y la deformación más crítica va a estar en la zona donde está justo la parte baja, ya que ahí es donde va, por gravedad, el puente va a tender a deformar el aislador, no por sismo, sino por otro tipo de efectos, ¿no? Entonces, todos esos aspectos hay que considerarlos cuando nosotros diseñamos una estructura de estas características. Aspectos que no se ven, por ejemplo, en un diseño de un edificio, ¿no? Características de curvatura o de efecto de retracción o de que el peso de repente se incline hacia un lado, no son muy comunes en estructuras tipo edificación. Otro proyecto en donde hemos trabajado o proyectos fueron dos puentes en la vía expresa de Lima, el puente Junín y Leoncio Prado. Y aquí el diseñador lo que nos comentó fue que a raíz del hecho de que por debajo de este puente viene un carril o viene, perdón, una vía de 3 carriles y al diseñarlo de forma tradicional, la cimentación o los estribos salían muy cercanos a la zona de la vía, lo que constituía un peligro para los vehículos que transitan por esta zona. Entonces, se utilizó como alternativa de diseño el aislamiento sísmico, logrando así que esta cimentación sea lo menos invasiva posible a la zona de tránsito que va por debajo de este viaducto, ¿no? De este puente, ¿no? Luego en la zona norte también hemos trabajado nosotros en un paquete de proyecto de 10 puentes en la zona de Tumbes, ¿no? Estos puentes son de corta longitud, pero vale la pena recalcar que ya están protegidos con esta tecnología. Estos puentes fueron construidos posterior a la ocurrencia del fenómeno del Niño y pues ya están instalados con los aisladores sísmicos en las 10 estructuras donde nosotros hemos participado. Este fue otro puente en Arequipa, el puente Uraski, un puente también importante para la zona de Arequipa, donde utilizó nuestra tecnología de aislamiento sísmico, ¿no?
Y aprovechando la charla de puentes, quiero utilizar dos láminas para mencionarles que esta tecnología también se puede aplicar en muelles, ¿no? Teniendo en cuenta de que en la zona norte también existen diversos muelles, tal vez el más resaltante es el de Paita, pero existen otros, en donde también se pueden reforzar, sobre todo muelles existentes con aislamiento sísmico. Ahora, ¿cómo es que se puede utilizar el aislamiento sísmico en muelles? Yo tengo en la parte donde estoy señalando con el puntero el esquema típico en elevación y en planta de un muelle antiguo, un muelle existente, en donde el muelle en elevación puedo ver su tablero y puedo ver que está conformado por pilares o pilotes verticales y algunos pilotes inclinados. Resulta que desde el punto de vista sísmico, los pilotes inclinados son los que más esfuerzo van a tener durante un movimiento y son aquellos donde se necesita controlar con mayor énfasis lo que es deformaciones y alguna falla producto de la ocurrencia de este movimiento. Entonces, siempre que uno analiza un reforzamiento de este tipo, lo primero que sale a la luz es que necesito reforzar o ensanchar estos pilares con el fin de que cuando ocurra un sismo estén preparados para que no generen algún tipo de daño en estas zonas inclinadas. Sin embargo, el reforzamiento de estos pilotes inclinados viene a ser un trabajo muy delicado y muy costoso al mismo tiempo, ¿no? Entonces, una alternativa que surge a ensanchar estos pilotes inclinados es colocar, ya yéndome a la imagen inferior, colocar una losa que encapsule o que una estos pilotes inclinados a través de esta losa maciza y esta losa maciza sea conectada con el tablero a través de una batería de aisladores sísmicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que consigo de esa manera? Que los aisladores sísmicos, al ser elementos muy flexibles, ya no van a generar ese problema de posible daño en estos pilotes inclinados. ¿Por qué? Porque la fuerza sísmica más grande que ingresa a estos pilotes inclinados es en razón de que al inclinarse estos pilotes justo tienen más rigidez comparado con estos completamente verticales. Entonces, si yo tengo una rigidez alta, la fuerza sísmica va a llegar con mayor intensidad en esta zona de pilotes inclinados. Por eso es que le coloco unos elementos flexibles, que en este caso son los aisladores sísmicos, para minimizar el daño que puedan tener estos pilotes inclinados. Y es así que tenemos ya proyectos en donde hemos trabajado esta aplicación. Por ejemplo, este es un puente o este es un muelle, ¿no? Es un muelle en Norteamérica, un muelle de Tacoma, en donde se ha utilizado la solución que les he mostrado. Acá pueden apreciar los pilotes verticales y acá pueden apreciar la batería ya de pilotes inclinados que ha sido encapsulada o ha sido unida por esta losa de concreto armado y se ha conectado al tablero a través de estos aisladores sísmicos, ¿no? Aprovechando la imagen, les quiero mencionar de que en este caso nosotros trabajamos con justo la empresa americana Dynamic Isolation System, en razón de que esta es una empresa que tiene más de 40 años de experiencia a nivel mundial y sobre todo porque tiene proyectos de esta índole, ¿no? En donde los aisladores sísmicos están instalados en condiciones ambientales muy severas. Estamos hablando de agua salina, un ambiente agresivo muy fuerte, y estos aisladores permanecen completamente operativos. En este caso, nuestro fabricante tiene ensayos de envejecimiento, ensayos eh, de afectación contra el medio ambiente, frente al medio ambiente, en los cuales lo que se muestra es que está controlado cualquier tipo de variación de propiedades, ¿no? Recuerden que los aisladores son compuestos de caucho, acero y plomo, por lo tanto, los fabricantes tienen que validar que sus propiedades no se alteren con el paso de los años, con el efecto de la radiación, con el efecto de la salinidad, con los cambios de temperatura que puede haber. Entonces, en este caso, Dynamic Isolation System ha demostrado que tiene todas estas pruebas o estas investigaciones correctamente justificadas y que en cada proyecto pues se entrega a los diseñadores, a los supervisores y a los propietarios para que estén tranquilos de la aplicabilidad de esta tecnología y que en 30, 40 o 50 años, que normalmente son la vida útil de este tipo de estructuras, pues no va a tener problemas o necesidades de reemplazo. Como referencia normativa, ya volviendo al tema de puentes, siempre
en edificios siempre nos preguntaban si es que existía una norma peruana para diseñar edificios con aisladores. A la fecha ya tenemos una norma de diseño peruana con aisladores sísmicos. En el caso de puentes aún no lo tenemos, no existe en el manual de puentes una norma relacionada con el diseño de aislamiento sísmico en puentes. Sí lo menciona en alguno de los artículos que se puede utilizar aislamiento sísmico, pero para el tema de diseño lo que nos refiere el manual de puentes es que vayamos a la guía de diseño del ASHTO. Y el ASHTO no tiene en su documento principal la guía de diseño, sino que es un documento aparte que lo lanza como complemento y cuya última versión es la del 2014, ¿no? Guía de diseño o guía para diseño de estructuras con aislamiento sísmico, ¿no? Entonces, cuando uno utiliza aislamiento sísmico en puentes, debe guiarse de este documento de referencia, ¿no? Ahora vamos a tocar un poco lo que es requisitos de precalificación que deberían eh, tratarse con el fabricante. Uno de ellos es que el fabricante debe mostrar ensayos de máximas capacidades, es decir, más allá del diseño que yo tengo en un proyecto, debo exigir que el fabricante previamente haya ensayado otros aisladores por encima de los niveles típicos a los cuales va a ser sometido. Por ejemplo, este es un aislador que está siendo deformado al 400%, en donde 400% significa que se mueve 4 veces la altura del caucho, ¿no? Entonces, este es un ensayo que está mucho más allá de las demandas típicas de diseño con aislamiento sísmico. Otra de las variables que se le debe exigir siempre al fabricante y que lo habíamos tocado un poquito cuando hablé de los muelles es que el fabricante debe mostrarnos la variación de las propiedades de sus aisladores sísmicos. Resulta de que cuando uno recibe los aisladores sísmicos, los recibe con una propiedad llamada nominal, ¿no? El aislador tiene diferentes propiedades, rigidez, amortiguamiento, etcétera. Pero cuando llegan a obra, estos aisladores llegan con una propiedad denominada nominal. Sin embargo, producto del paso de los años, producto del efecto ambiental, producto del intemperismo, esta propiedad nominal, al ser el aislador un material de muchos compuestos de caucho, acero y plomo, tiende a variar. Puede ser menor que la cual yo diseñé o pueden con el paso de los años ser mayor. Por lo tanto, yo debo exigirle al fabricante que me dé cuál sería la variación esperada para que ésta esté controlada como parte de mi diseño y de proyección de desempeño del puente en el cual estoy considerando este tipo de tecnología, ¿no? La norma, la guía de diseño del ASHTO ya me brinda incluso algunos rangos de entre dónde y dónde deberían estar los fabricantes y ahí se van a dar cuenta pues que uno de los aisladores que tiene menos variabilidad es justo la tecnología de aisladores de caucho con núcleo de plomo, a diferencia de otro tipo de dispositivos en donde su porcentaje de variabilidad se va por encima del 50%. En este caso, los aisladores de caucho natural con núcleo de plomo pues están por debajo del 20-10% de variabilidad, ¿no? Entonces, ese es un factor a tener en cuenta para los diseños con estos dispositivos. Este es otro ejemplo de ensayo a los cuales se les puede someter o se le puede pedir al fabricante que demuestre que ha efectuado este tipo de simulaciones, no necesariamente para el proyecto en el cual uno está trabajando, porque desde luego estos ensayos no son los típicos que se obligan para todos los proyectos, sino que esto debería ser parte de la expertise que tenga el fabricante, ¿no? Dentro de su historial de ensayos externos o de laboratorios externos en los cuales él prueba que sus aisladores están aptos o tienen la capacidad por encima de los niveles de diseño de cualquier proyecto, ¿no? En esta parte voy a hablarles un tanto de amortiguadores sísmicos aplicados en puentes, ¿no? La charla trataba sobre tecnologías de protección sísmica en general para puentes. Entonces, hemos conocido un poco de los aisladores, ahora vamos a hablar un poco de los amortiguadores sísmicos en puentes. Para lo cual voy a utilizar un esquema, un video de una mesa vibratoria en donde se ve cómo es que trabajan estos dispositivos de amortiguamiento sísmico, ¿no?
Esta tecnología lo que hace es minimizar o reducir la vibración en una estructura. Si una estructura es muy flexible como la de la izquierda, yo lo que hago es colocar estos amortiguadores que no son brazos rígidos, sino son una especie de pistones hidráulicos que cuando el movimiento empieza a activar a la estructura, estos amortiguadores se encargan de detenerlo en el menor tiempo posible. Entonces, si yo veo desde el punto de vista dinámico cómo es que se comporta mi estructura al incorporar amortiguadores, lo que voy a encontrar es que si yo tengo un espectro de diseño como el de color plomo, cuando yo le incorporo amortiguadores de fluido viscoso, lo que hago es reducir este espectro gracias al amortiguamiento agregado que le han dado estos dispositivos. Entonces, en este caso, el periodo de vibración no se altera, pero sí se altera el valor del amortiguamiento, ¿no? A diferencia de los aisladores, en donde yo sí alteraba tanto el periodo, lo corría hacia la derecha, como el amortiguamiento. En este caso, la única variable que se altera es el amortiguamiento, ¿no? En sí, en eso consiste el trabajo de estos amortiguadores de fluido viscoso. Y si lo quiero ver desde otro punto de vista como disipación de energía, yo puedo hablar de que si yo tuviese una estructura en donde ingresa determinado terremoto, determinado nivel de energía de terremoto, toda esa energía de alguna manera tiene que ser disipada. Por lo tanto, si yo no genero ningún elemento que absorba esa energía, toda esta energía va a ser absorbida o traducida a manera de daño en el puente en sí. En cambio, si yo le coloco amortiguadores de fluido viscoso, gran porcentaje de esta energía que ingresa es absorbida por estos amortiguadores y por lo tanto ya el nivel o el potencial de daño que tenía mi puente queda disminuido. Por lo tanto, esa es otra manera de ver cómo es que trabajan estos amortiguadores de fluido viscoso, que es reduce o minimiza el potencial de daño que podría existir en mi estructura, ¿no? Habiendo visto estos videos y esta explicación, podríamos decir de que estos amortiguadores de fluido viscoso se pueden utilizar en general para cualquier tipo de vibración. No solo hablamos acá de movimientos sísmicos. El movimiento sísmico tal vez es el principal objetivo de control de estos amortiguadores, ¿no? Como podemos apreciar acá, la ubicación de estos amortiguadores es de esta forma. En el tablero se conecta un lado y en los pilares o estribos se conecta el otro lado. De esta manera, aquel diferencial de movimiento entre tablero y estribo es absorbido por estos dispositivos, ¿no? Y se utiliza a lo largo de todo el viaducto, ¿no? O de todo el puente en donde yo los contemple, ¿no? Esa es una aplicación del tipo aplicación sísmica. Aplicaciones del tipo sísmica ya hemos utilizado en Perú. Uno de los puentes en donde hemos aplicado esta tecnología para protección sísmica es el puente Rayito de Sol. Este es un puente peatonal, ¿no? Pero en este caso no se ha colocado para controlar la vibración peatonal, sino para controlar algún efecto sísmico que tenga este puente. Y también tenemos otro proyecto que hemos trabajado brindando el soporte, que es en Guayaquil, Ecuador, el Viaducto de las Américas. Recuerdan que al inicio yo les mostré esta imagen del viaducto colapsado justo eh, en, en Ecuador a raíz del terremoto del 2016. Este es el mismo viaducto ya reconstruido y en donde se le ha incorporado la tecnología de amortiguadores sísmicos y también dispositivos complementarios como estos aisladores sísmicos, ¿no? Entonces, tenemos ya proyectos para protección sísmica, pero también esta tecnología de amortiguadores puede aplicar cuando se generan vibraciones debido al tránsito peatonal. Este es uno de los puentes más resaltantes en donde hemos participado con los amortiguadores sísmicos Taylor. Este es un puente en Reino Unido en donde al ser inaugurado, a los días de ser inaugurado, este puente empezó a vibrar demasiado. Entonces, a tal punto de que fue cerrado. Lo que se hizo fue colocar estos amortiguadores de fluido viscoso para controlar la vibración producto del tránsito peatonal. Entonces también se puede utilizar esta tecnología para controlar ese tipo de efectos. Y otro aspecto importante que hay que también considerar es que cuando yo tengo un puente atirantado, muchas veces yo diseño
correctamente desde el punto de vista sísmico el puente atirantado, pero me olvido de que pueden haber efectos de viento que alteren el comportamiento de los cables, ¿no? Entonces, también existen amortiguadores, también nosotros disponemos de amortiguadores para controlar efectos de viento, ¿no? Incluso acá parece amortiguadores muy pequeños comparado con un amortiguador para controlar efectos sísmicos, pero deben tener en cuenta algo que es importante, que a diferencia de un terremoto que ocurre en el orden de segundos o a lo mucho minutos, un efecto de viento es prácticamente constante. Entonces, la vibración que produce el viento lo que va a hacer es que este amortiguador esté trabajando mucho más ciclos, millones de ciclos durante toda su vida útil. Por lo tanto, hay que hacer un diseño especial de estos dispositivos, incluso con mayores exigencias que los amortiguadores sísmicos, ¿no? Por lo tanto, tal vez la dimensión de estos amortiguadores sea mínima, pero hay que tener mucho detalle o mucha ingeniería por dentro de estos dispositivos, ¿no? Ahora, yo les había hablado de que estos amortiguadores son tal cual un pistón hidráulico. Sin embargo, no hay que tomarlo tan a la ligera el hecho de que puedo fabricar tal vez estos amortiguadores sin tomar en cuenta muchos aspectos como cuando fabrico un amortiguador de un vehículo, ¿no? En el caso de los amortiguadores de vehículos, cada cierto tiempo se les hace mantenimiento o cada cierto tiempo se les efectúa algún reemplazo. La idea de los amortiguadores en estructuras tipo puentes es que no sean reemplazados ni que requieran mantenimiento durante su vida útil. Por lo tanto, la ingeniería de estos dispositivos va por dentro. Eh, en sí, estos dispositivos están compuestos por una estructura de acero inoxidable, en un pistón de acero inoxidable, y por dentro es una cámara a la cual se le llena con un fluido viscoso. ¿No? Este fluido viscoso también no cambia sus propiedades con el paso de los años ni con el cambio de temperaturas. Y este fluido lo que hace es empezar a pasar de una cámara a otra por unos pequeños agujeros que tiene este pistón. Entonces, al pasar por unos agujeros muy pequeños, lo que hace es liberar calor, ¿no? Entonces, la energía que ingresó a manera de fuerza en este pistón es liberada como energía calorífica a raíz de el paso del fluido de una cámara a otra. Y esa es la forma como es que disipan energía estos amortiguadores de fluido viscoso. Y nuevamente les digo que la tecnología en sí o la diferencia de este pistón hidráulico o de este amortiguador con cualquier otro pistón hidráulico aplicado en otra industria es que estos dispositivos no deberían necesitar reemplazo ni después de la ocurrencia de un terremoto ni durante su vida útil, ¿no? Estamos hablando de 50, 60 o más años de vida útil de estos dispositivos, ¿no? En este caso nosotros trabajamos con los amortiguadores de fluido viscoso Taylor Devices, es una marca americana que tiene más de 60 años y que a la fecha no ha tenido necesidad de reemplazar ninguno de los dispositivos que ha instalado durante toda su historia. De hecho, Taylor nació no para la industria de la construcción, sino nació para la industria aeroespacial. Estos dispositivos fueron creados para aplicaciones aeroespaciales y para aplicaciones militares, ¿no? Las aplicaciones aeroespaciales y las aplicaciones militares, solo como referencia, para hacer un diseño de esos amortiguadores, los parámetros de diseño te exigen que el dispositivo esté preparado para resistir fuerzas del orden de 600 G, por ejemplo, o 500 o 400 G, que ese es el orden de fuerzas de un, por ejemplo, de un lanzador de misiles, en el cual también se utiliza este tipo de dispositivos. En cambio, si ustedes saben, pues para el tema de puentes, 600G en realidad es una exigencia demasiado fuera del orden de aceleraciones con las cuales se diseñan este tipo de dispositivos, ¿no? Estamos hablando de a lo mucho el valor de un G. Por lo tanto, Taylor Devices tiene toda esa capacidad o esa ingeniería de un nivel superior que la puede trasladar fácilmente a la ingeniería aplicada en amortiguadores para puentes o edificios, ¿no? Ahora les quiero hablar un poco de la aplicación de unos dispositivos o de una variante de amortiguador llamada lookup devices o absorbedores de impacto. Estos absorbedores de impacto se utilizan sobre todo cuando quiero minimizar la junta
en puentes continuos, en puentes, perdón, que tienen distintos segmentos y en los cuales las juntas me están saliendo demasiado grandes, ¿no? Entonces estos lookup devices o amortiguadores de impacto son como una especie de cinturones de seguridad. Es decir, cuando hay movimientos no tan violentos como por ejemplo un cambio de temperatura o vibraciones muy de poca demanda, lo que hacen estos amortiguadores es ceder al movimiento, ¿no? No se rigidizan para nada, pero cuando ya viene un movimiento sísmico fuerte, lo que hacen es rigidizarse a tal punto de que toda la estructura trabaja como una sola. Entonces, no hay riesgo de que impacte un tablero con otro, ya que durante el sismo estos amortiguadores van a conectar o van a hacer que toda la estructura se mueva como una sola, ¿no? Y como les digo, cuando venga algún cambio de temperatura, pues estos amortiguadores van a ceder, ¿no? Por eso les menciono de que son una especie de cinturón de seguridad o son equivalentes al comportamiento de un cinturón de seguridad de un vehículo, ¿no? Tenemos muchas aplicaciones de estos lookup devices, ¿no? Eh, este, este viaducto, tenemos también este proyecto de un puente muy grande, en este caso es una estructura metálica y aquí se puede apreciar la instalación de estos dispositivos en estructura metálica. Y algunos proyectos, sobre todo en Centroamérica, hemos trabajado proyectos con aplicación de amortiguadores para cables, ¿no? Los cable dampers, ¿no? Que es para controlar los efectos de viento y lluvia, ¿no? Hay que tener en cuenta el tema de la calidad del dispositivo, ¿no? Los sellos, ustedes saben que hay un fluido por dentro, hay que evitar que este fluido salga, por lo tanto hay que patentar, el fabricante tiene que tener esos sellos investigados y patentados para evitar fugas del fluido, ¿no? En este caso, Taylor Devices tiene sellos aprobados para el sector aeroespacial. Taylor continúa trabajando para la aplicación aeroespacial, ¿no? Y la misma tecnología se usa en todos los amortiguadores, sean aeroespaciales o sean militares o sean de aplicación sísmica, ¿no? Hasta la fecha hemos tenido 0 fugas, pero hay que tener en cuenta que sí hay dispositivos que ya han presentado problemas eh, de otras marcas en donde sí corren riesgo de que la estructura ya no esté protegida, ¿no? Los productos de calidad también consisten en que el dispositivo no debe tener ninguna válvula para que funcione el amortiguador, ¿no? Yo les hablé de que hay un líquido que pasa de una cámara a otra, entonces muchas veces se tienen amortiguadores en donde para pasar el líquido utilizan válvulas. No es lo ideal utilizar válvula en este tipo de aplicaciones de edificios o puentes, ya que las válvulas, como todos sabemos, tienden a deteriorarse a los cortos años, ¿no? 5 años, 6 años a lo mucho, y hay que reemplazarlas. En este caso con Taylor no tenemos ningún tipo de válvulas, no hay partes móviles y no es afectado por la temperatura, ¿no? Bueno, en la certificación ya les había hablado que nosotros contamos con la certificación de la NASA y desde luego la certificación ISO 9001. Y en cuanto a la experiencia y solidez del fabricante, Taylor pues tiene el respaldo de distintos centros de investigaciones independientes, ¿no? Sobre todo centros de investigación que están relacionados con las universidades más importantes de ensayos y de validación de estos productos a nivel mundial, en donde se verifican pues que los productos de Taylor superan los niveles de diseño y cualquier exigencia que tengan en los proyectos, ¿no? Desde luego, nosotros con Taylor pues tenemos la experiencia a nivel global demostrada porque a lo largo de todo el cinturón de fuego del Pacífico tienen sus proyectos en donde se ha instalado estos dispositivos, más de 700 proyectos y en donde la mayoría de ellos ya ha sufrido movimientos sísmicos y se han desempeñado de forma adecuada, ¿no? Estos dispositivos, al igual que los aisladores, hay que ensayarlos al 100%. Por norma se tiene que ensayar uno por uno y luego de ensayados y que hayan pasado la prueba recién se pueden enviar a obra, ¿no? Taylor tiene la capacidad para ensayar todos estos dispositivos. Eh, en cuanto al cumplimiento de las propiedades, Taylor también verifica un aspecto importante que es que el amortiguador soporte presiones por encima de los 20.000 PSI para controlar justo el tema de las fugas, que es un problema crítico en este tipo de dispositivos.
¿Por qué les hablé bastante de este tema, de que deben ser muy exigentes con la calidad de los amortiguadores? Porque ya han existido proyectos como este que aprecian en la imagen, en donde se han detectado o se han encontrado defectos en los amortiguadores de vibración, ¿no? Esta es una información pública que la pueden encontrar en el link que aparece en la parte inferior de esta lámina. Y pues ahí pueden darse cuenta de que hay productos o fabricantes que sí tienen problemas con este tipo de fluidos, con este tipo de amortiguadores. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos con el producto que voy a incorporar a mi proyecto, ¿no? Si bien es cierto, en la etapa de diseño, yo puedo verificar en mis modelos, en mis cálculos, que el puente se va a comportar de manera adecuada. En la parte constructiva, muchas veces por un tema de optimización de costos, se traen algunos productos que no han pasado las pruebas correspondientes y por lo tanto me pueden traer problemas como el que aprecian en la nota de la diapositiva, ¿no? Esa es la razón por la cual yo he incidido bastante en el cumplimiento de las propiedades y la calidad del fabricante. Y como complemento, pues Taylor no solo se asegura con la calidad del fluido, sino que verifica cada una de las piezas que compone el amortiguador de fluido viscoso con factores de seguridad que incluso están por encima de 2 o 2.5 para distintos modos de falla, ¿no? Estos son unos cuantos modos de falla que Taylor analiza, pero en realidad cada uno de ellos se verifica y los factores están por encima de 2 o 2.5. Ahora voy a hablar de forma complementaria algunos apoyos especiales que también se utilizan en puentes, ¿no? Ya saliéndome del tema de aisladores y de amortiguadores, hay otros apoyos, algunos de ellos conocidos, en donde también se pueden utilizar dependiendo de la naturaleza del puente y que son una alternativa también para cada proyecto, ¿no? Eh, Me estoy refiriendo pues en general a cualquier apoyo que yo requiera colocar para hacer la transición entre el tablero del puente y el pilar o el estribo. Y de ellos, los más simples pues que tenemos son los famosos apoyos elastoméricos de neopreno, ¿no? Estos apoyos de neopreno todavía son utilizados en gran porcentaje acá en el Perú, así que también para dar opciones a aquellos proyectos donde ya están diseñados con estos dispositivos, nosotros también trabajamos el suministro de estos dispositivos. Nosotros recomendamos que pues sean o aplicados en puentes cuyas fuerzas transmitidas por el dispositivo sean menores a 350 toneladas. Y nosotros tenemos estos apoyos disponibles ya sea combinados con caucho y acero, simplemente de caucho, y también en algunos casos sí requieren que sean deslizantes, ¿no? Algunos puentes requieren que uno de sus apoyos sean deslizantes. Nosotros también tenemos estos apoyos de neopreno con capa deslizante. En un siguiente nivel, nosotros también suministramos lo que son apoyos tipo disco. Estos apoyos tipo disco ya tienen unos componentes distintos a los de neopreno, más sofisticados, ¿no? Ya estamos hablando de polímeros reforzados especiales y es adecuado para puentes donde la transmisión de cargas esté por encima de las 350 toneladas y en donde ya empiecen a aparecer rotaciones del orden de 0.02 radianes. Y también pueden ser fijos, pueden ser deslizantes, unidireccionales o multidireccionales, ¿no? En este caso nosotros trabajamos con la empresa DS Brown para trabajar este tipo de dispositivos, ¿no? Y también aparecen los apoyos tipo POT, ¿no? También para cuando tenemos cargas por encima de las 350 toneladas y con rotaciones del orden de 0.03 radianes. Y también tiene algunas características similares a los anteriores, pero la ventaja es que estos apoyos se pueden utilizar en puentes curvos, ¿no? Donde la dirección de la rotación, esta rotación de 0.03 radianes, puede variar o no puede ser determinada con precisión, ¿no? Estos tipo POT me permiten rotar en cualquier dirección del puente y por lo tanto en puentes curvos es bastante utilizado, ¿no? Y por último tenemos una opción de apoyos esféricos que son adecuados también para cargas axiales superiores a 350 toneladas. En este caso los apoyos esféricos los utilizamos sobre todo en donde sabemos
dónde va a estar principalmente la rotación. Y la ventaja de estos apoyos tipo esféricos es que también yo los puedo diseñar para cuando requiero soportar efectos de tensión, ¿no? A veces tenemos puentes especiales donde me aparecen algunos esfuerzos de tensión. Entonces estos apoyos esféricos también me permiten ese tipo de control. Estos 4 que les he mencionado son los principales. De hecho, tenemos más variantes porque cada puente tiene una naturaleza distinta. Incluso pueden haber algunas necesidades combinadas en cada apoyo. Por lo tanto, estamos abiertos también a proponer soluciones complementarias de estos 4 principales que les he mostrado. Finalmente, les voy a mostrar las soluciones complementarias de cubrejuntas de sellado en puentes y pavimentos rígidos, ¿no? Sobre todo en puentes. Estas cubrejuntas de sellado son importantísimas también para el movimiento adecuado de los puentes. Nosotros trabajamos en lo que es cubrejuntas con 2 marcas, con DS Brown, como les había hablado, al igual que en apoyos, y con Airflex Sistemas. ¿Qué trabajamos con DS Brown? Que es una empresa muy reconocida por apoyos y por cubrejuntas aplicadas en puentes. En DS Brown trabajamos las juntas de sellado, son juntas pequeñas. En lo que es Airflex trabajamos con las juntas segmentales o tal vez conocidas como juntas tipo Transflex, ¿no? Y también en DS Brown trabajamos con las juntas modulares, ¿no? Entonces, todo este tipo de juntas nosotros los abarcamos como CDB y podemos brindarles diversas soluciones de acuerdo a la naturaleza del proyecto en el que están trabajando en su puente, ¿no? Las juntas de sellado son las juntas pequeñitas, son las que aplican también a pavimentos rígidos, ¿no? A veces tenemos juntas de dilatación en pavimentos rígidos. Entonces, esta es una solución adecuada para trabajar estos sellados en pavimentos rígidos. Es una junta muy económica. En este caso, pues movimientos hasta 5 centímetros. Y es una junta muy fácil de instalar, a diferencia de alguna otra solución que se suele tener en juntas de dilatación, ¿no? Luego ya vienen las juntas J y JP de DS Brown, que son juntas que abarcan anchos de hasta 10 centímetros, son de fácil instalación y bueno, en este caso necesitan un adhesivo para poder trabajar, ¿no? Finalmente tenemos en juntas de sellado unas juntas que combinan el acero con el caucho, que son las Steel Flex, que también van hasta 10 centímetros. La ventaja es que su mantenimiento es muy fácil y en este caso no necesitan pegamento, ¿no? Todas estas 3 tipos de juntas los trabajamos con DS Brown. Acá tenemos un pequeño video de cómo es que trabajan estas juntas, ¿no? Realmente es como movimientos multidireccionales, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del puente o del pavimento que yo quiera proteger. Luego vienen las juntas especiales ya para puentes aislados. Y acá en puentes aislados, yo les había hablado de las tapajuntas segmentales y las tapajuntas modulares, ¿no? Las tapajuntas segmentales las conocemos más como tapajuntas tipo Transflex. Y las juntas modulares, que como su nombre lo dice, vienen pues en módulos o a lo largo de toda la longitud de la junta. No vienen como segmentos, no vienen como las tipo Transflex, ¿no? Las tipo Transflex vienen en longitudes de 1,60, de 1,80 m, ¿no? En este caso, las juntas modulares vienen en largos mucho más grandes, incluso en largos ya que coinciden con el largo de la junta del puente, ¿no? En el caso de juntas segmentales, como les había dicho, nosotros trabajamos con juntas tipo Transflex de la marca Airflex Sistemas, ¿no? Y son juntas pues en base de caucho y placas de acero revestida y que, por ejemplo, en el video que estoy mostrándoles, la junta que aparece en el video tiene una capacidad para moverse en los 2 sentidos, ¿no? Tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal del puente, ¿no? Y es muy útil para cualquier tipo de puentes. En el caso de puentes que no llevan aisladores, es suficiente con capacidad de movimiento longitudinal. Y en caso de puentes que tienen aislamiento sísmico, la junta como la que estoy mostrando en el video es bastante útil, ¿no? Porque recuerden que los aisladores se mueven por cualquiera de las direcciones. Entonces, la junta también debe ser capaz de moverse en cualquiera de las direcciones, ¿no? Así tenemos diversos tipos de aplicaciones, ¿no? Si tenemos movimientos pequeños de 19 centímetros, tenemos determinado modelo.
Si tenemos movimientos más grandes, hay otro modelo, y si ya queremos movimientos en ambas direcciones, también existen otros modelos. Tenemos distintas soluciones. Las características, bueno, de los materiales que utilizamos aparecen acá, pero para datos datos adicionales, al final de la presentación les voy a dejar la dirección de correo para alguna aplicación que ustedes tengan, ¿no? Los catálogos que manejamos también son catálogos bastante amigables, en donde puedo determinar cuál es el modelo que yo requiero para el proyecto que estoy diseñando, ¿no? Y las juntas modulares que les había hablado son estas juntas, en este caso de la marca DS Brown. Fíjense que ya son otro tipo de tecnologías, ¿no? Son juntas en base a acero principalmente y rellenadas con algunos elementos de caucho. Y fíjense que estas juntas ya tienen otras capacidades, ¿no? No solo desplazamientos, sino también giros. Entonces, estas juntas son más sofisticadas, tienen todos unos componentes que hacen la transferencia de carga, ¿no? A lo largo de todos los extremos de la junta. Y como les había dicho, estas juntas ya vienen en medida tal de que abarcan toda la longitud del puente, ¿no? Toda la longitud del tablero que quiero cubrir, ¿no? En el video se aprecian diversos componentes de acero y el mecanismo de cómo es que se mueve esta junta cuando hay un sismo, y cómo transfiere la carga también cuando cruza un vehículo, ¿no? Tiene un componente de resortes por la parte inferior, y son juntas bastante sofisticadas que en puentes curvos, en puentes especiales, en puentes atirantados también son una gran opción, ¿no? Y desde luego en puentes con aisladores también pueden funcionar, al igual que las juntas segmentales. Todas estas juntas en realidad están reguladas por la norma AASHTO, ¿no? En el capítulo 14, la AASHTO tiene toda la guía para el diseño y la especificación de estas juntas, porque aquí ya aparecen muchos componentes. Entonces, tal vez a diferencia de la junta tipo Transflex, que es una junta de caucho acero, acá ya hay otros componentes por los cuales hay que diseñarlas de forma adecuada. Entonces, la AASHTO ya tiene una guía especial para las consideraciones relacionadas con este tipo de juntas modulares. Y pues en juntas modulares tenemos dos modelos principales: la SteelFlex modular, que abarca movimientos por encima de los 17 centímetros. Esta junta viene en una sola pieza para instalar, y lo que cubre esta junta es movimientos unidireccionales en la dirección longitudinal del puente. También tenemos una junta modelo Maurer modular, que también tiene capacidad de modelo de movimientos mayores a 17 centímetros, y en este caso sí, la junta tiene capacidad de movimiento multidireccional, incluso tiene capacidad de giro también para cuando hay algún componente de giro importante en el puente, sobre todo en puentes curvos. Finalmente, para dar paso a las preguntas, les quiero mostrar como resumen que de todos los productos que les he hablado como soluciones aplicadas para puentes, siempre ustedes deben verificar estos 4 componentes, ¿no? Primero, que el producto sea de calidad, al igual que les he hablado de cada una de las marcas que tienen expertise. Los productos en sí deben demostrar que han sido probados y tienen la experiencia adecuada, para que nosotros estemos seguros de elegir la correcta solución. Luego, tiene que haber una experiencia y una solidez del fabricante, es decir, que el fabricante tenga muchos años brindando la misma solución a diferentes partes del mundo. Luego, que el producto cumpla con las propiedades de diseño, ¿no? Un componente importante es que en los ensayos yo determine que justo sea el producto que requiera. Entonces, todos los dispositivos deben ser ensayados de una u otra manera para verificar que el producto está cumpliendo con sus propiedades. Y finalmente, la experiencia del proveedor local, que en este caso, como CDB, nosotros la brindamos. Y aprovechando la lámina, quiero recalcar un poco en el punto 4, la experiencia del proveedor local. Nosotros como CDB Ingeniería Antisísmica tenemos una vasta experiencia que nos permite brindar toda la cadena
de apoyo durante un proyecto. Desde la etapa de la asesoría podemos brindar asesoría y diseño para este tipo de soluciones. Nosotros brindamos el suministro también y el suministro en los tiempos adecuados de todos estos tipos de productos. Brindamos la asesoría en obra para la correcta instalación de estos productos. Y finalmente hacemos un servicio postventa que consiste en asegurar que antes de la inauguración de cualquier proyecto, pues nosotros verifiquemos que los productos nuestros están correctamente instalados, ¿no? Entonces, como ven, nuestra experiencia y todo el equipo de especialistas que nosotros tenemos en cada una de las soluciones, él le puede brindar un acompañamiento integral en cualquiera de los proyectos que ustedes tengan. Como conclusiones de la presentación podemos mencionar que los aisladores sísmicos DIS, los amortiguadores viscosos Taylor, los apoyos especiales y las juntas, todos los dispositivos que hemos visto en general, mejoran el desempeño de los puentes, ¿no? Puentes existentes también pueden ser reforzados con esos dispositivos, ¿no? Es bastante fácil o es poco invasivo colocar estos dispositivos en puentes existentes como reforzamiento. Son una alternativa importante para reforzar muchos puentes que tenemos. Ustedes vieron al inicio la lámina de cuántos puentes estaban en condiciones malas o regulares. Pueden utilizar esa tecnología para reforzarse. Si hablamos de puentes que están en suelos pobres, pueden ayudarse mucho de los amortiguadores Taylor, ¿no? Estos amortiguadores en suelos pobres, a diferencia de los aisladores donde tal vez la eficiencia no es muy alta, con amortiguadores se pueden controlar este tipo de características de suelo, ¿no? Y finalmente decirles de que si bien es cierto esta charla se ha tratado de movimientos sísmicos, en realidad estos dispositivos pueden controlar cualquier tipo de vibración en estructuras. Estamos hablando de que puede haber vibraciones por viento, vibraciones por tránsito peatonal, entre otras. Entonces, no se centren en que las soluciones que nosotros brindamos solo son para componentes sísmicos. Si tienen algún otro problema que se genere en el puente de vibración, con nuestro soporte podemos encontrar la solución adecuada para controlarlo también, ¿no? Entonces, esta es la parte final ya de la presentación. Les dejo dos imágenes nomás, la del el puente peatonal en Londres y la del puente en Piura, ¿no? La del puente Juan Pablo II. Ambos han utilizado tecnología de vanguardia, la misma tecnología, por ejemplo, que se utilizó en este caso en Londres de amortiguadores, nosotros la traemos a Perú, y la misma tecnología de aisladores que se usa en Japón, nosotros la traemos también para aplicarse en Perú. Incluso ya hay proyectos en Piura donde ustedes la han utilizado, ¿no? Estos son nuestros números de contacto, nuestros correos, ahí están para cualquier consulta o cualquier proyecto que ustedes tengan. Y quisiera agradecerles a todos por haber participado de esta charla. Si hubiese alguna consulta en este momento, quedo atento. Y si no, como les digo, ahí tienen las direcciones de correo para cualquier otra duda complementaria. Muchas gracias a todos por su asistencia y quedo atento a las consultas. Tengo una consulta de Carl Talledo. ¿Qué cargas o fuerzas se consideran para diseñar un amortiguador? En realidad, ahí lo que se hace es un análisis sísmico del puente en este caso, y las combinaciones de cargas son aquellas que me brinda la normativa, en este caso la normativa de diseño con la cual estoy trabajando el puente. Yo ingreso todas esas combinaciones de carga y hay unas componentes sísmicas también. Entonces, lo que hago yo es analizar el puente con estas combinaciones, y como ya tengo ingresado el amortiguador, por ejemplo, en el modelo matemático, lo que hago es verificar cuál es la fuerza con la cual se está activando el dispositivo, y como complemento tengo que ver cuánto está reduciéndome en esfuerzos la incorporación de este amortiguador, ¿no? Más allá de la fuerza que me sale en el amortiguador, lo que tengo que verificar es cuánto amortiguamiento me está dando el dispositivo y cuánto es la reducción
de la junta que estoy consiguiendo utilizando estos amortiguadores o estos lookup devices, por ejemplo, ¿no? Digamos que la fuerza del amortiguador es como una consecuencia, no es como un dato que yo ingrese, sino es un resultado de. La variable principal que yo debo ingresar al modelo del puente o al diseño del puente es el coeficiente de amortiguamiento que yo quiero conseguir, que yo le quiero dar con estos dispositivos, adicional al amortiguamiento teórico que tiene el, el puente por sí, ¿no? Que típicamente le ponen un 5%, ¿no? Abraham Palacios, ¿qué criterios y qué ensayos de suelos especiales son requeridos para diseñar sísmicamente un puente, edificio u hospital? Y por otro lado, ¿cómo saber en qué momento una estructura diseñada con aisladores amortiguadores debe ser intervenida a fin de evitar un colapso? O por último, ¿cómo es el mantenimiento o reparación? Sí, aquí hay 3 consultas, así que no hay problema en responderlas, Abraham Palacios. ¿Qué criterios y ensayos de suelos? Fíjate que a raíz de la publicación de la norma peruana de aisladores sísmicos para edificios, esta norma nos aclaró mucho el tema de los estudios de suelos, ¿no? La norma me dice de que hay que hacer un ensayo especial de microtepidación de suelos, no para edificios, para conocer el verdadero periodo de vibración del suelo en el cual voy a cimentar mi edificio. Y si este periodo de vibración es diferente, por ejemplo, al que está estipulado en la norma o en la norma sísmica, ya por defecto vienen algunos periodos de vibración. Entonces lo que yo tengo que hacer es un estudio de sitio, sobre todo en periodos de suelo o en suelos de características pobres, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios son los que hay que hacer para estar completamente seguros cuál es el periodo típico del movimiento del suelo, ¿no? Entonces, esa es la única norma que por ahí nos dice qué tipo de estudios hay que hacer al suelo, qué estudio especial hay que hacerle al suelo, porque si uno va, como te digo, al tema de puentes, el manual de diseño de puentes no brinda mayor información para aisladores y la guía de AASHTO pues no te especifica algún tipo de estudio de suelos especial. Entonces te recomiendo que te guíes de la norma E031, en donde te hablo un poco más a detalle de este tipo de estudios de suelo para edificaciones, pero creo que lo puedes trasladar a estructura tipo puentes, ¿no? La otra consulta era cómo saber en qué momento una estructura diseñada con aisladores o amortiguadores debe ser intervenida a fin de evitar un colapso. En realidad, si hablamos de los aisladores o amortiguadores, estos no deberían dañarse con el paso de los años ni con la ocurrencia de un terremoto. La inspección, digamos, después de la ocurrencia de un terremoto, si hablamos de edificios, la inspección es cada 2 años y después de la ocurrencia de un terremoto, me parece de magnitud 6, según la norma E031, pero no deberían necesitar reemplazo o no debería ser causal para colapsar el puente. En todo caso, si hablamos de cómo estar seguros de que un puente va a colapsar, no necesariamente por los aisladores o amortiguadores, sino en general por cualquier otro motivo, que no debería ser, como te digo, el siguiente nivel que pudieses llevar a tu puente es a un nivel de monitoreo estructural, ¿no? Existen ya tecnologías para monitorear los puentes, ¿no? Se le instalan algunos sensores de movimiento que, por ejemplo, te pueden arrojar si el periodo de vibración de la estructura es consecuente con lo que yo he diseñado, y algún otro tipo de sensores que verifican otros aspectos del puente, ¿no? Desde luego también el mantenimiento preventivo de los puentes es importante acá, ¿no? Porque tenemos muchos puentes que no están en la propia ciudad, sino están a lo largo de las carreteras. Entonces, el plan de mantenimiento preventivo sí debe ser una política ya del gobierno, de Provías o en general de quienes estén involucrados como digamos, administradores de estas estructuras, ya que esto sí es una política que tal vez no está muy masificada en Perú, ¿no? Entonces, el mantenimiento preventivo va a ayudar mucho
a lo que tú estás buscando para saber en qué momento una estructura diseñada con aisladores o amortiguadores debe ser intervenida, ¿no? Y no te hablo solo, como te digo, de estructuras con aisladores amortiguadores, sino puentes en general, estructuras en general. Y por último, ¿cómo es el mantenimiento y reparación de aisladores y amortiguadores sísmicos? Nuevamente te recalco que no debería ser el caso, no deberías tú requerir mantenimiento, ¿no? Te estoy hablando por amortiguadores sísmicos de la marca Taylor Devices y por aisladores sísmicos de la marca Dynamic Isolation System, que son los con los cuales CDB trabaja. En nuestro caso te podemos asegurar ello. Pero si tú requieres en algún otro proyecto, por alguna otra razón, que de pronto tuviste un fabricante que presentó estos problemas, en el caso de los amortiguadores, el reemplazo es quizá más simple que el reemplazo de los aisladores. En el caso de los aisladores hay que soportar la estructura o gatear la estructura tipo puente temporalmente para retirar el aislador y colocar uno nuevo, y posterior a ello hay que retirar las gatas hidráulicas que se utilizan. En el caso de los amortiguadores, si es, estos amortiguadores ya vienen con unos pines de conexión que se retiran fácilmente. Son amortiguadores que no son empernados, sino son amortiguadores con conexión tipo pin, ¿no? Tipo rótula. Entonces, es más fácil, es más sencillo el reemplazo, ¿no? Pero la idea es que no tengas esto, ¿no? Espero haber aclarado, Abraham, tu duda. Ok. Creo que esas han sido las consultas en las cuales me han trasladado por el chat. Como les digo, si hay alguna otra consulta, están ahí los correos en esta lámina, antisísmica@cdbperú.com, para cualquier duda que les haya generado, cualquier interés que les haya generado el usar esa tecnología en algún proyecto que ustedes estén manejando. Ok, vamos a coordinar internamente, José Flores, para el tema de las diapositivas y con el Colegio de Ingenieros para que a través de ellos se gestione este documento. Ok, José, la grabación entiendo de que ya está quedando en el Facebook del Colegio de Ingenieros. Eso sí, el Colegio de Ingenieros lo ha coordinado, me parece. Buenas noches, sí, así es. La grabación ahorita se está transmitiendo en vivo y la pueden volver a ver en nuestro Facebook. Queda ahí la ponencia. En cuanto a las diapositivas, ingeniero Diego, coordinamos y las podemos enviar. No hay problema. Ok, Ok, si no hubiera más preguntas, agradecerles su participación, agradecer su apoyo, ingeniero Diego, el día de hoy y esperemos participar en otras conferencias. Muy buenas noches a todos. gracias, buenas noches. Buenas noches.